Buenos días chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con el capítulo de precios y costos. Nos vamos a encargar de ver lo que es costos financieros. Los temas que vamos a ver son cómo se originan los gastos financieros, por qué es tan importante tenerlos en cuenta y calcular los mismos. Vamos a hacer en principio un análisis, una técnica simplificada para calcular los mismos y después nos vamos a enfocar en lo que es el análisis mediante la técnica de flujo de caja, que es la que nosotros vamos a aplicar en el trabajo práctico número 5. Va a decir, vamos a ver su metodología, cómo vamos a calcular los mismos. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación para que les quede claro cómo funciona el tema de costos financieros y por último vamos a ver las instrucciones para realizar el trabajo práctico número 5. ¿Cuál es el origen de los gastos financieros? Bueno, antes y durante la ejecución de una obra se producen erogaciones, gastos, tanto como han visto de costos directos, como son materiales, equipos, mano de obras, y de costo indirecto, como son los gastos generales de obra y gastos generales de empresa. ¿M? Si nosotros vemos si nosotros vemos acá, estas erogaciones se dan antes y desde el momento cero, desde el inicio de una obra, y constituyen esta curva. Acá podemos ver en este gráfico donde estamos referenciando pesos contra tiempo, contra el plazo de obra, que algunos gastos se producen antes de comenzar, en el momento cero, y durante todo el proceso de realización de la obra. Con respecto a los ingresos, según la forma de certificación que se tenga de la obra, nosotros vamos a empezar a percibir ingresos generalmente un tiempo después de haber arrancado la obra. ¿M? Dependiendo, ¿no? Ya vamos a ver si existen anticipos financieros o no, pero siempre se produce un desfasaje con respecto a cuando empezamos nosotros a tener erogaciones. Hasta que no se alcance este punto de equilibrio, la diferencia debe ser afrontada por la empresa o un contratista, o el contratista con su capital, o también se puede recurrir a una institución financiera para saldar estos saldos negativos. Esta zona de déficit que vemos acá en el gráfico. El costo promedio de ese capital es lo que constituye el valor de financiación o los costos los costos financieros, los gastos financieros. Por ejemplo, si nosotros recurrimos a un banco para saldar estos saldos negativos que se producen en esta parte de la obra, el interés generado, la sumatoria de los intereses generados por el valor de la cuota de nuestro préstamo va a ser igual al costo financiero de nuestra obra. Entonces, ¿cuál es el origen de los gastos financieros? El origen de los gastos financieros se produce por un desfasaje entre las erogaciones de las obras y los ingresos provenientes de las certificaciones. Hasta que no se alcance el punto de equilibrio, en nuestra obra se encuentra en una zona de déficit y es ahí donde surgen los costos y gastos financieros. ¿Cuáles son las erogaciones que suelen requerir financiación? Las garantías de oferta. Corresponde a un porcentaje del presupuesto con el objetivo de que el oferente mantenga las condiciones propuestas en la presentación de la licitación y en caso de ser adjudicado se presenta la firma del contrato. Después de las garantías de contrato, el cual garantizan las condiciones desde la apertura de la licitación hasta la finalización del contrato. Luego suelen requerir financiación también lo que son los fondos de reparos, que es un porcentaje que se aplica sobre los certificados por cualquier bicho desperfecto que pueda aparecer luego de finalizada la obra. La evolución de este fondo de reparo generalmente se hace entre 12 y 18 meses posterior a la recepción provisoria, es decir, en la recepción definitiva de la obra. Después hay erogaciones varias como son las de movilización, la de obrador, materiales que se producen al inicio de una obra, como también las inversiones que se pueden realizar también antes de arrancar la obra en equipos o elementos auxiliares. ¿Por qué son tan importantes determinar los costos financieros?
porque nosotros queremos obras que sean financieramente viables, ¿eh? Queremos prever la necesidad de finalización. Es decir, que nosotros queremos saber de antemano cuál es nuestra zona de déficit y a qué gastos financieros nos vamos a afrontar con nuestra obra para tener así obras que sean financieramente viables. Se calculan estos costos financieros? Bueno, están los métodos simplificados, que es lo que vamos a ver a continuación, y el método a través del análisis de flujo de fondos o de caja, que es el que nosotros vamos a utilizar para la determinación de los costos financieros en el práctico número 5 de la materia. El análisis simplificado de los costos financieros lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo donde se abarca un periodo aislado de la ejecución de una obra con certificación mensual y pago a 20 días de la factura. Y se establece la forma en que se producen estos gastos y cobranzas en montos porcentuales y momentos de efectivización. Es decir, por ejemplo, que al día 5 se efectúa el pago del 40% de las erogaciones correspondientes a materiales y equipos. Al día 20 se efectúa el 10% correspondiente a las erogaciones en lo que es mano de obra de jornalizado, la primera quincena. Al día 25, la primera quincena del subcontrato que corresponden al 15% del monto total de las erogaciones. Al día 35, la segunda quincena de los jornalizados correspondiente al 20% del total de las erogaciones. Y al día 40, la segunda quincena de los subcontratos que corresponden al el 15% que faltaba de las erogaciones, así hacen al 100% de las erogaciones. Es decir, que si nosotros nos interesa es buscar el centro de gravedad de estas erogaciones, y esto se hace mediante la siguiente cuenta. Se hace un 40% por 5 días, más un 10% por los 20 días, más un 15% por 25, más un 20% por 35, más un 15% por 40, y así se obtiene el centro de gravedad de nuestras erogaciones, que en este caso del ejemplo es igual a 20,75 días, es decir, casi 21 días. El momento en que se efectúa los pagos por el trabajo realizado, el vencimiento de los pagos sin tener en cuenta los fondos de reparos, me dice que es el 100% al 10,50, así que el centro de gravedad de nuestros ingresos es de 50 días. Es decir, que la diferencia existente entre el centro de gravedad por los ingresos y el centro de gravedad por las erogaciones es de 29,25 días, casi 30 días. Es decir, que existe un mes de diferencia entre que la empresa realiza los pagos y el momento que hace la cobranza por los trabajos realizados, ¿eh? Es decir, que la empresa podría recurrir, por ejemplo, para absorber estas diferencias a un crédito bancario. ¿Y cuál sería nuestro costo financiero? Sería la tasa de interés mensual em, por los préstamos que tome la empresa para saldar esta diferencia. En este caso, hace 30 días, el interés mensual sería nuestro costo financiero. En el caso de que de que el periodo no coincide con el interés mensual, debería calcularse un porcentaje correspondiente al periodo que resulte. El análisis de los costos financieros a través de la técnica de flujo de caja o flujo de fondo es una técnica que me permite, a partir de la determinación del plan de trabajo y de un pronóstico de las erogaciones y de los ingresos que vamos a tener nosotros, determinar cuál va a ser el periodo de déficit de nuestra obra en el cual vamos a necesitar un cierto financiamiento. Es de gran utilidad la representación gráfica de los egresos y de los ingresos para ver cuál es la zona de déficit, es decir, cuáles son los meses de nuestra obra donde vamos a tener un déficit. Y bueno, y básicamente podemos distinguir dos tipos de curvas, principalmente hay muchas, pero principalmente podemos distinguir dos tipos de curvas de egresos. Acá se está graficando dinero contra plazo de obra. Y son egresos acumulados. En este tipo de curva corresponde a una política de pagos a base de anticipos y derogaciones inmediatas en efectivo, es decir, que tenemos una gran cantidad de derogaciones en los primeros meses de nuestra obra.
Y este tipo de curva corresponde a, a pagos diferidos en el tiempo, es decir, con un buen crédito comercial, y corresponde a pagos más atenuados a través del tiempo. ¿M? La representación de los ingresos, también hay varias curvas, pero podemos distinguir estas dos. Acá, obviamente, también estamos hablando de ingresos acumulados. Podemos ver claramente cuáles son los momentos donde se efectiviza el pago de los certificados en ambas curvas. Y la diferencia entre estas dos curvas es que una es con anticipo y la otra es sin anticipo. Con anticipo contamos con un cierto dinero antes de comenzar, es en el periodo cero de comienzo de nuestra obra, y sin anticipo no contamos con ese dinero, y el cobro del primer certificado, el primer ingreso que tenemos es al cobro del primer certificado una vez ya arrancada nuestra obra. Es decir, que este gráfico que ya lo hemos visto antes, son las curvas financieras donde tenemos las curvas de egresos y las curvas de ingresos acumulados. ¿eh? Podemos ver detalles de este gráfico donde podemos tener ciertas erogaciones antes de comenzar, como inversiones y demás, antes de comenzar la obra y al periodo cero, y las erogaciones se van efectualizando a medida que avanza nuestro plan de trabajo. Y luego tenemos la curva de ingresos. Esta curva de ingresos son suavizados, pero son con el cobro de em, las certificaciones. Hasta que no se alcance el punto de equilibrio, nuestra obra va a estar en una zona de déficit y donde vamos a tener requerir un cierto financiamiento o adquirir alguna política para saldar esta zona de déficit, y es aquí donde aparecen nuestros costos financieros por el desfasaje que se produce, como dijimos, entre los ingresos y los egresos de nuestra obra. Entonces, ¿cuál es la metodología de cálculo a través del flujo de caja o flujo de fondos? El objetivo es obtener los egresos acumulados y y los ingresos acumulados para así graficar las curvas y ver nuestra zona de déficit. Para determinar la curva de egresos, nosotros debemos contar con un presupuesto de costo y un plan de avance. De esta forma, con el plan de avance y el presupuesto, podemos ver mes a mes cuáles son los rubros ejecutados y los recursos consumidos, materiales, mano de obra y equipos. Em, Realizando y teniendo las condiciones de pago de los recursos, podemos armarnos de los egresos mes a mes y de esa forma de los egresos acumulados para poder graficar nuestra curva de egresos. Con la curva de ingresos, el procedimiento es algo similar. Lo que necesitamos es el presupuesto de precio, ¿m? Es decir, este mismo presupuesto ya impactado con eh, nuestro coeficiente de impacto hasta este momento sin los costos financieros, y cuál es el plan de certificación de nuestra obra. Con el porcentaje de certificados, descontando la retención de cada certificado por fondo de reparo, multas y demás, y las condiciones de pago, es decir, cuándo se van a pagar estos certificados, nosotros podemos determinar cuáles son los ingresos mes a mes y de esa forma determinar los ingresos acumulados para graficar nuestra curva de ingresos. Una vez teniendo la curva de egresos y la curva de ingresos, podemos determinar cuál es el periodo de obra en el cual nosotros vamos a estar en déficit y vamos a necesitar de una financiación, y es donde van a surgir aquí los costos financieros. Con los datos proporcionados por el ejemplo, el objetivo va a ser realizar nuestro flujo de fondos. Para ello necesitamos determinar el plazo de obra. En este caso son 6 meses de obra y pusimos acá 7 meses debido a que un mes más, debido a que la certificación y pago de la factura de la certificación se hace un mes posterior a la ejecución de los trabajos, por eso se pone hasta 7 meses. ¿Mm? Para determinar los egresos acumulados, lo que necesitamos es el plan de avances y el costo total de nuestra obra es de 144.000 pesos. Con el plan de avance nosotros podemos determinar los egresos parciales, es decir, 3% por 144.000 son 4.320 pesos.
7% por 144.000 pesos son 10.080 pesos y así hacemos todos nuestros egresos parciales mes a mes. Con los egresos parciales podemos determinar los egresos acumulados, es decir, en el mes 0 4.320, en el mes 1 es 4.320 más 10.080, 14.400, en el mes 3 sería 14.400 más 21.600 para el mes 2, perdón, son 36.000 pesos. Y así tenemos nuestros egresos acumulados, lo que hace un total de 144.000, como en el caso del costo total que tenemos. Así terminemos ya entonces los egresos acumulados. Con respecto a los ingresos, lo que necesitamos para desarrollar el ingreso es el plan de certificación. Es decir, que como tenemos datos del trabajo, del ejemplo, la certificación se hace y el pago del factura un mes después de los trabajos realizados, es decir, que lo ejecutado en el mes 1 se cobrará en el mes 2, con acá en 10% porque incluye estos gastos iniciales que tenemos al momento cero de comenzar la obra, será un 10%, es decir, un mes posterior. Y necesitamos el precio de obra que es de 170.400. Con el precio de obra y el plan de certificación podemos tener los ingresos parciales, es decir, que el ingreso parcial en el mes 2 será un 10% por el precio de la obra, de 170.400, es decir, son 17.040 pesos. En el mes 3 el ingreso parcial será de 25.560, correspondiente al 15% de estos 170.400, y así obtenemos todos los ingresos parciales y con los ingresos parciales podemos obtener los ingresos acumulados. Es decir, teniendo los ingresos acumulados y los egresos acumulados, nosotros podemos tener los saldos acumulados, ¿no? O si lo quieren hacer, primero hacemos los saldos parciales, ¿m? Con ingresos parciales menos egresos parciales y después hacemos el acumulado. De cualquiera de las dos formas es válido. Con los saldos acumulados podemos ver cuál es el periodo de déficit donde tenemos este desfasaje y donde necesitamos financiación. En el caso del ejemplo, en este ejemplo vamos a utilizar la alternativa número 1 para el ejemplo, que me dice que los saldos acumulados negativos son financiados mediante un acuerdo en descubierto con la cuenta bancaria corriente con un interés del 6%. Es decir, que este saldo negativo vamos a actuar en descubierto en nuestra cuenta de banco y el costo financiero, es decir, el interés generado por esta actuación en descubierto es un 6% de 4.320. Este saldo más lo que me sale del mes anterior, el 6% de eso va a ser, es decir, el 6% de 14.400 más 259.20 es de 879,55. Es decir que los costos financieros van a ser el interés generado por nuestra actuación en descubierto en aquellos periodos de déficit. Así hace a un total de 6.218,8 centavos es el costo financiero de nuestra obra. La alternativa 2 de nuestro ejemplo es que la financiación se hace a través de un crédito bancario de 30.000 pesos con 4 meses de gracia y a devolver en 6 meses con una tasa de interés del 3% mensual. Es decir, que acá nuestro plazo de obra que vamos a poner en nuestro flujo de fondos corresponde a los 6 meses más 4 meses más hasta terminar de pagar lo que es el crédito bancario. La única diferencia con respecto al flujo fondo anterior es que al egreso se le agrega el pago de las cuotas del préstamo, obteniéndose así unos egresos acumulados. Y a los ingresos parciales se le suma también lo que es la obtención del crédito en el mes cero de 30.000 pesos y esto hace a los ingresos acumulados. Una vez obtenido así los egresos acumulados e ingresos acumulados, podemos tener los saldos acumulados, haciendo la diferencia entre los ingresos y los egresos acumulados. Y así vemos que en este caso no tenemos más periodos de déficit debido a que el crédito ha alcanzado para estar siempre por encima de la curva de egresos.
Acá vemos las curvas financieras donde tenemos el egreso acumulado, ¿m? Sin crédito, el ingreso acumulado sin crédito y el ingreso acumulado sin crédito. Y vemos acá que el punto de equilibrio se encuentra aquí y toda esta zona es una zona de déficit donde observábamos que teníamos los saldos negativos y necesitamos financiamiento. En esta alternativa 2 lo que hicimos fue pedir un crédito en el tiempo cero y así obtuvimos una nueva curva de ingresos y una nueva curva de egresos. O sea, la nueva curva de egresos incluye el pago de las cuotas y la nueva curva de ingresos incluye este crédito que se toma en el mes cero. Y vemos que la curva de ingresos se encuentra siempre por encima de la curva de egresos, no teniendo periodos negativos en nuestra obra, y así se ha hecho una correcta planificación financiera de nuestra obra. Acá les dejo un caso a resolver para que ustedes practiquen. Es muy similar a la alternativa 1. Tenemos un costo total de 179.900 formado por los costos directos que son 125.000 y los costos indirectos, y un precio de obra de 198.000 pesos. El plazo de obra es de 6 meses y una tasa de interés mensual, y esta es la forma de certificación. Les doy eh, como guía, digamos, este flujo de fondo donde ustedes tienen que ir rellenando, como hemos explicado en el ejemplo anterior, y obtener el saldo acumulado y ver cuáles son los periodos de déficit. En este caso, ustedes en este ejemplo, la alternativa que tienen que utilizar es actuar en descubierto con la tasa de interés del 8%. La resolución se va a encontrar en el LEP, así que estaría bueno que ustedes lo practiquen y verifiquen con el Excel que se va a subir en el LEP. El objetivo para el trabajo práctico número 5, con relación al tema que estamos viendo, va a ser calcular el impacto de los costos financieros sobre el proyecto que estamos estudiando, a fin de prever la necesidad de financiamientos antes de ejecutar la obra y considerar la incidencia de estos costos financieros en la determinación del precio final de la obra. ¿Qué necesitamos para su cálculo? Como ya sabemos y hemos estudiado, necesitamos el plan de avance, el Gantt, que nosotros hayamos ya realizado, el presupuesto de costo directo y el presupuesto de gastos generales de obra y de empresa. Con estas tres cosas vamos a determinar los egresos de nuestros proyectos, y con el precio final de la obra, hasta esta instancia obviamente sin los costos financieros incluidos, y el plan de certificación que nos ha tocado de acuerdo a la consigna que le toca a cada grupo, vamos a poder calcular los ingresos acumulados. Con todo esto entonces vamos a poder calcular el flujo de fondo y ver la necesidad de financiamiento en aquellos periodos donde tengamos déficit. En el LEVE se va a subir una plantilla para el cálculo de los flujos de fondos. Esta plantilla ustedes la van a poder utilizar como modelo para la realización del trabajo práctico número 5. Ahora lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir explicando paso a paso cómo llenar esa plantilla y cómo ir obteniendo los valores para así obtener el flujo de fondos, donde podamos ver la necesidad de financiación. El paso número 1 es considerar el plazo total a considerar. Este depende del el dato que ustedes tengan como un número de grupo. Y el plazo total considerado va a ser igual al plazo total de la obra para terminar los trabajos, más los meses necesarios para cobrar hasta el último certificado, dependiendo del plan de certificación que le tocó como dato a cada grupo, más un mes adicional que es donde se va a impactar la devolución del fondo de reparo. Esta es una simplificación. En la realidad, digamos, este fondo de reparo, como vimos, em, se devuelve en la recepción definitiva de la obra. El paso número 2 va a ser llenar esta tabla que se encuentra en el Excel, la tabla de resumen, donde ustedes tienen que llenar el costo directo de obra, el costo directo de obra, los gastos generales de obra presupuestados. Esto me va a hacer al total se calcula solo el costo total de obra, y a eso le suman los gastos generales de empresa y vamos a obtener el costo total de obra. Con este costo total de obra es con el que vamos a calcular los egresos de mi flujo de fondos.
El siguiente paso es completar los datos de nuestro plan de avance en porcentaje, de acuerdo al plan que a este punto nosotros ya lo vamos a tener realizado. En este plan hay que llenar cada costo total de cada uno de los ítems. ¿M? Esto va a ser el costo total de nuestra obra y el objetivo es calcular el porcentaje de incidencia de cada ítem sobre la totalidad de la obra. ¿Cómo se saca este porcentaje de incidencia? Por ejemplo, el ítem piso y revestimientos cerámicos, un total de 670.583,22. Y el porcentaje de incidencia es del 4,63 sobre la totalidad de la obra. Este 4,63 se obtiene fácilmente dividiendo el costo total del ítem, 670.583, dividido el costo total de nuestra obra, 14.481.561. Y nos da 4,63. Con esto tenemos cada uno de los porcentajes de incidencia de cada ítem sobre el total de la obra. El próximo objetivo es calcular el avance, los porcentajes de avance de la obra. ¿Mm? Por ejemplo, si seguimos en nuestro mismo ítem piso y revestimiento cerámico, tenemos que este ítem se realiza desde el mes 8 hacia el mes 3. Este dato lo sacamos obviamente de nuestro GAN que ya hemos realizado. ¿Qué significa 0,77 veces? 0,77%. El 0,77% es el porcentaje de avance de la totalidad de la obra. Es decir, que hacer el avance del ítem piso y revestimiento cerámico significa un 0,77% de avance de la totalidad de la obra. ¿Cómo sacamos cada uno de estos porcentajes? Es muy simple. Nosotros en nuestro GAN tenemos que el ítem piso y revestimiento cerámico tiene un avance del mes 8 al mes 13 de un 16,63-64%. Este porcentaje de avance multiplicado por la incidencia del ítem sobre la totalidad de la obra nos va a dar este 0,77%. Es decir, que el 0,77% significa que la obra avanza un 0,77% cuando se ejecuta el avance de este ítem en el mes número 8. Es decir, que la sumatoria de todos los porcentajes que están en amarilla obviamente dan el 100% de la obra. Paso número 4 va a ser completar los datos de licitación con la información asignada a cada grupo en las hojas del dato del trabajo práctico. En el cuadro que le va a aparecer en el Excel, ustedes tienen que llenar cuánto le corresponde de anticipo, de fondo de respaldo y cuál es la forma de pago de los certificados. El paso número 5 es completar el cuadro de variables del presupuesto con las decisiones que ustedes adopten para los imprevistos, el beneficios y los costos impositivos vigentes. Con los datos llenados anteriormente, en el cuadro resumen se van a llenar automáticamente lo que son los imprevistos, el beneficio y se va a calcular el subtotal y con los impuestos que con los valores de impuestos que hemos puestos, vamos a obtener un precio total sin IVA hasta el momento sin tener consideraciones de los costos financieros. Ya con los datos ingresados, nosotros estamos en condiciones de calcular los egresos mensuales. Esto nos lo va a hacer automáticamente la plantilla de Excel que hemos subido, pero vamos a aplicar de dónde sale cada uno de los datos obtenidos. Aquí tenemos el porcentaje parcial. Este porcentaje parcial corresponde a la sumatoria de los avances de cada uno de los meses. Por ejemplo, en el mes 1 el 4,23% corresponde a la sumatoria de 0,13 más 0,28 más 1,84 más 1,34 más 0,60. Obtenemos el 4,23% de avance con respecto a la totalidad de la obra. Y así obtenemos cada uno de los porcentajes parciales de avance. Y podemos obtener los porcentajes acumulados que hacen el 100% de avance de nuestra obra. Los costos parciales no es otra cosa que el porcentaje parcial por el costo total de nuestra obra que ya lo hemos obtenido. El porcentaje de imprevisto también va a ser igual al porcentaje de avance por el monto de imprevisto del cuadro resumen, donde ya se ha calculado. Y los impuestos
va a ser igual a los porcentajes ingresados en el cuadro variables del presupuesto por los ingresos. Así podemos obtener lo que son los egresos parciales. Este egreso parcial, por ejemplo, de 630.824,24 es la sumatoria del costo parcial más los imprevistos más los impuestos. Con los egresos parciales podemos tener los egresos acumulados y ya tenemos la primera parte de nuestro flujo de fondos. Para hacer el cálculo de los ingresos mensuales, nosotros necesitamos, como ya dijimos, el precio de la obra hasta este momento sin los costos financieros y antes de aplicarle el IVA y la forma de certificación que es dato de cada uno de los grupos. Es así que vamos a armarnos nuestra planilla para obtener los ingresos acumulados y lo primero que ponemos acá es el anticipo que surge del porcentaje que se ingresó en el dato de licitación por el precio sin IVA. Después tenemos los ingresos por certificación. Por ejemplo, en este ejemplo está que se cobra a 60 días de haber realizado el trabajo. Es decir, que por ejemplo, este monto 712.032,51 corresponde al avance del mes 1 por el precio sin IVA, porque se cobra a 60 días. Luego tenemos el descuento por anticipo que corresponde, vamos a impactar los anticipos y la deducción por fondo de reparo de acuerdo al avance de la obra. Es decir, que el anticipo por el avance, en este caso del mes 1, porque vuelvo a repetir, es a 60 días, nos va a dar el descuento que se hace por anticipo y el descuento que se hace por fondo de reparo, que en este caso es del 5%, y también impactado por el avance de obra. Es así que vamos a obtener los ingresos parciales como la sumatoria de anticipos más ingresos, más descuentos por anticipos más fondos de reparo y así vamos a obtener lo que son los ingresos parciales y los correspondientes ingresos acumulados. Y ya con los egresos acumulados e ingresos acumulados estamos en condiciones de calcular los saldos acumulados y ver el periodo de déficit. Una vez obtenidos los egresos e ingresos acumulados, estamos en condiciones de calcular los saldos acumulados. Esto lo hace automáticamente la plantilla de Excel que se subió a LED. Y acá podemos ver claramente que desde el mes 11 al mes 15 existen saldos negativos. Estamos en zona de déficit donde necesitamos algún tipo de financiamiento que nosotros queremos escoger para cada uno de los casos. En el caso del ejemplo se opta por pedir un préstamo, en realidad dos préstamos, uno en el mes 10 de 2 millones de pesos y otro en el mes 13 de 2 millones de pesos. Tanto los préstamos como la devolución de los préstamos, es decir, las cuotas de estos préstamos deben ser introducidos en el sector financiación de nuestro Excel. ¿Cómo obtenemos las cuotas de este préstamo que estamos pidiendo? Bueno, esto lo hace rápidamente el Excel. Nosotros debemos introducir en el cuadro variables de financiamiento, debemos introducir el monto de cada uno de los préstamos, monto préstamo 1 y monto préstamo 2. El plazo en el cual se va a tener que devolver los préstamos y la tasa de interés mensual. Podemos tomar como referencia la tasa activa del Banco Nación. Y a través de la función pago, el Excel calcula cuál es el valor de la cuota que nosotros tenemos que pagar para hacer la devolución de nuestros préstamos. Estos datos, es decir, la obtención de los préstamos en el mes 10 y en el mes 13 deben ser introducidos en el sector financiamiento, como vimos, financiación, y la devolución de las cuotas que surgen en este cuadro deben ser también introducidas aquí. Ya con los saldos por financiación calculados, podemos calcular los nuevos ingresos parciales que va a ser igual a los ingresos parciales que teníamos con anterioridad, más los saldos por financiación que hemos obtenido. Es decir, por ejemplo, en el mes 10 nosotros tenemos un ingreso parcial con anterioridad de 894.701,66 y hemos pedido un préstamo en el mes 10 de 2 millones, lo que hace el total de 2.894.701. En el mes 11 teníamos un ingreso parcial mayor al que se ve acá, este está impactado por la devolución de las cuotas de ese ingreso, por eso nos aparece un ingreso parcial menor. Y así podemos sacar el nuevo ingreso acumulado. El nuevo ingreso acumulado como se ve acá en los 18 meses.
Con los nuevos ingresos acumulados y los egresos acumulados que habíamos sacado con anterioridad, podemos sacar los nuevos saldos acumulados. Lo que tenemos que verificar es que no nos quede ningún saldo negativo. Es decir, estos son los nuevos saldos acumulados con financiamientos. Y acá podemos observar que la curva de ingresos va a estar por encima del egreso y así estamos evitando zonas de déficit debido a que hemos pedido dos préstamos para saldar la zona de déficit que tenemos con anterioridad. En el siguiente cuadro podemos ver las curvas de ingresos y egresos acumulados sin el financiamiento, donde podemos ver claramente que del mes 10 al mes 15 se produce una zona de déficit donde necesitamos financiamiento, es decir, donde la curva de ingresos acumulados está por debajo de la curva de egresos, y es por ello que hayamos decidido pedir dos préstamos. Aquí podemos ver las curvas de egresos e ingresos acumulados con financiamiento, donde podemos ver claramente que la curva de ingresos acumulados se encuentra en toda la hora por encima de la curva de egresos acumulados, evitando así los saldos negativos. Así con los datos ya ingresados en todo el Excel, en el tabla resumen de nuestro Excel se calculan los costos financieros, que no son otra cosa que la sumatoria de los intereses generados por el pedido de los dos créditos para saldar la zona de déficit de nuestra obra. Bueno chicos, esto es lo que tienen que hacer ustedes para el trabajo práctico número 5 en la parte de costos financieros. Se tienen que llegar con esta planilla y seguir los pasos que hemos explicado para así obtener los costos financieros totales. Y una vez así ya calculados los costos financieros, nosotros estamos en condiciones de calcular nuevamente el coeficiente de impacto y el nuevo precio final de nuestra obra.